Espero, todo el mundo leyó el primer capítulo de radiología, ¿va? Radiología. ¿Sí? A ver, vamos a ver la primera diapositiva. Vamos a empezar con rayos X de oído. Así lo menciona el capítulo, ¿sí? Todos leyeron, a ver, ya se ve, proyección axial o submentoniana. Ahí empiezas. A ver, vamos a tratar de empezar ahí. Y como les dije, traten de ponerlo más sencillo, sin gran complicación. Lo que ven así muy reburujado, pásenselo. Y quiero lo básico, dentro de la radiografía simple, por ejemplo, rayos X, lo más frecuente es la placa de Schuller, la de Owens, son las dos principales, la transorbitaria de Guillain, también es una placa simple frecuente, la proyección de Stenvers, la Tau NVA, y tener una idea, pues, cuáles son las placas simples útiles para ver el oído y más o menos cuál es la estructura básica que vemos en cada proyección. No me interesa que si ponemos al paciente en sagital con el mentón acá o allá. El nombre de la radiografía y qué podemos ver con esa radiografía. A ver, vamos a empezar. ¿Con quién? ¿Quién va a empezar a hablar? Yo, José Pablo Ibarra. ¿Cómo te llamas? José Pablo Ibarra. José, ándale. José, vamos Muy a bien. empezar a ver qué preparaste en radiografía del hueso temporal. Muy bien, como vamos, después del doctor, vamos a empezar con la radiografía del hueso temporal Así es. y sus diferentes proyecciones. La primera proyección es la de Schuller. Esta nos Sí, permite de una proyección sin distorsión de la mastoides como de la porción del seno lateral. así es. Muy bien. Y mira, muy bien, muy buen dibujo también que pusiste ahí, exactamente. Entonces vemos, no se les olvide la Schuller, que son de las más frecuentes. Vemos mastoides y porción lateral y una porción del seno lateral. El otro nombre del seno lateral es sinónimo seno sigmoides para que no se confundan. Seno lateral o seno sigmoide. Luego la cabeza del paciente. La cabeza del paciente se voltea de tal manera que el plano sagital del cráneo se encuentra paralelo a la placa. Como podemos ver en la imagen, prácticamente pondrías la oreja en la placa y un ángulo en 30 grados para poder tener una mejor proyección. Muy bien, proyección de Schuller, no se les olvide, mastoides y seno lateral o sigmoideo. Adelante. Muy bien, como estamos Ahí viendo vemos la radiografía, muy bien. lo que vamos a realizar de la proyección de Schuller será el cóndilo mandibular, proceso Ahí la vemos. epitimpánico y El huesillos. número 2 es el hipotímpano o caja del tímpano, se ve toda la caja. Esa cavidad que vemos ahí es la caja del tímpano, la 1 es la cabeza de la mandíbula, luego el 3, ¿qué es? La sombra. Son sombras superpuestas de la aurícula contralateral. Bien, 4 el seno lateral El 4 seno lateral sigmoideo y el o quinto sigmoideo. Sí, las celdillas. cedillas mastoideas. La proyección de Schuller, grábense esta imagen, puede ser pregunta de examen, ya después lo veremos. La Schuller, vemos esas estructuras muy sencillas, y aquí vemos una Schuller, ¿va? Si sería una Schuller con una de las partes que deberíamos tomar en cuenta, que sea techo del tímpano, antro mastoideo, conducto auditivo interno y externo, Sí, porción petrosas, sí, apófisis mastoides, surco del seno sigmoideo y condilo sí, mandibular, que serán las que más se podrían ver o los que está aquí señalado. muy bien. Es una proyección de Schuller y lateral en donde vemos caja timpánica, articulación temporomandibular, mastoides, techo del tímpano. ¿Qué más? Ahora vamos con una proyección de ¿Cuál? Owens. La de Owens. ¿Qué finalidad tiene esta proyección? Tiene la finalidad de estudiar el ático y la porción superior de la cavidad timpánica, incluida la cadena osicular. Exactamente. La Ático, cadena, podemos decir para que lo entiendan, el ático es prácticamente lo mismo. Ático es la parte más alta de la cavidad timpánica. Aquí dice ático y la porción superior de la cavidad timpánica. Decir ático es prácticamente lo mismo. Poner en mente la parte de arriba, lo más alto de la caja timpánica, incluida la cadena osicular. Vemos en la proyección de Owens.
Luego la cabeza del paciente se La, coloca. la cabeza del paciente se coloca en posición lateral para girarse y alejar la cara de la placa de los rayos X con un ángulo de 30 grados. 30 grados, muy bien. Owens, ¿qué más? Proyección de Gauss 3. La de Chaus, 3, sí, es Chaus. Chaus. Gauss Te faltó 3. la C. Sí, a propósito, ¿qué es? Ahorita esta proyección del estudio del ático, aditus an antrum, que sería en latín, antus mastoideo, y porción del anterior de la pared externa del ático. El aditus ad antrum es el conducto que conduce de la caja del tímpano, hay un conducto de la caja del tímpano a la mastoides. Eso se denomina aditus ad antrum, ¿sí? Si se fijan, ático es la parte superior, luego está el aditus ad antrum, que es el conductito que va a llevar al aditus, sería la puerta al antro, ¿sí? Y antro se refiere a antro mastoideo. Entonces se ve bien esa comunicación. Ahí puede estar tapado por un colesteatoma y la porción anterior de la pared externa del ático, de la parte superior, anterior de la pared externa, ¿sí? Vemos pues la parte superior de la caja, que se llama ático, el antromastoideo con su aditus. ¿Qué más? Y la técnica consiste. La técnica consiste en colocar el occipucio del paciente en la placa con la cabeza girando unos 10 a 15 grados hacia el sitio opuesto del oído para examinar flexionando además el mentón sobre el tórax. Perfecto. Muy bien. Aquí como podemos ver las imágenes de lo que me estaba refiriendo, como poner las primeras dos imágenes, el occipucio contra la placa e irlo girando poco a poco. Muy bien. ¿Qué más? Chao. 3. Ahora, estudios radiológicos convencionales de la pirámide de Petrosa y el oído interno. Acabamos de ver pues lo del oído medio, ¿verdad? Los 3 que mencionaste o 4 es oído medio. Ahora vámonos al oído interno y la pirámide Petrosa. Dale. La proyección transorbitaria. El objetivo de esta proyección es observar la pirámide de Petrosa y el conducto auditivo interno. Así es. A través de la reducidez de la órbita. La espalda del paciente se coloca de frente a la placa. Esta será la técnica por la cual tomaremos la proyección de este. Stembers. Proyección transorbitaria de Guillén. Tiene un apellido que no dice el libro. La proyección transorbitaria de Guillén, ¿verdad? ¿Qué más? Se observa la pirámide Petrosa, es el hueso temporal, ¿verdad? Pirámide Petrosa se refiere al hueso temporal. Luego las Stembers, ¿qué dice? Bien, la proyección de Stenberg, el propósito de esta proyección es ver toda la pirámide de Petrosa del hueso temporal. Ahí estamos viendo en la proyección, vemos todo lo que es el hueso temporal, desde el vértice hasta su base. Luego el sujeto se coloca. El sujeto se coloca de frente a la placa con la cabeza ligeramente flexionada y girando a 45 grados hacia el sitio opuesto del oído. Así es, sí. Muy bien, como podemos ver aquí en la imagen, ¿Qué estructura se ven? Sí. El primero será el cóndilo mandibular. 2. El segundo será vuelta basal de la cóclea. 3. El tercero, conducto auditivo interno. Cuarto, 4. vértice petroso. Quinto, vestíbulo. Sexto, conducto. Sí. Conducto semicircular superior. Séptimo. Eminencia orquideada. Arcuata, eminencia. Sí, ¿dónde dice esta eminencia? Es eminencia, aquí lo pone arqueada o arcuata, ¿sí? La eminencia arqueada o arcuata, grábenselo por favor, es la prominencia que se hace en la fosa media del canal del conducto semicircular superior, ¿sí? El 7, ¿sí? Si se fijan, el 6 es el conducto semicircular superior, 6. Y luego ya en lo que es el hueso temporal, en la fosa media se ve esa prominencia, se llama eminencia arqueada o eminencia arcuata. No se les olvide, ahí está muy bonita el 7, ¿verdad? 6, conducto semicircular superior y su reborde en la fosa media, adentro del cerebro de la fosa media, está esa eminencia arqueada. Luego la 8. La 8 será el conducto semicircular externo. Externo. Y 7. 9 será celdillas del mastoides. Celdillas mastoideas. Entonces es todo lo largo en la de Stembers, todo lo largo del hueso temporal. ¿Sí? Entonces grábense eso. Radiografía de Stembers. ¿Qué más?
Aquí podríamos ver la Stembers. receta de Stenberg y lo que sería principal, como decía, la flecha grande es el vestíbulo y la flecha delgada sería la región mastoidea, como se puede apreciar en la imagen. Ajá, sí. Bueno, está bien. Luego, proyección de la submentoniana. ¿Qué dice esta? Así. Sirve para valorar la porción anterior de la pirámide petrosa y el piso adyacente de la fosa media. Sí, Es necesario disminuir la extensión de la cabeza hasta que la línea basal del cráneo forme un ángulo de 90 grados abierto hacia adelante. Como podemos ver así en la imagen, prácticamente el paciente pondría el mentón sobre la placa y un ángulo 90 grados para poder tomar la proyección. ok, la submentoniana, muy bien. Pirámide Petrosa y fosa media. Y ahí vemos el dibujo. Aquí lo vemos el video, ¿sí? Bien. Y como podemos ver en la imagen, el primero sería seno esfenoidal, segundo tabique interesfenoidal, tercero agujero oval, cuarto fosa Sí, sí. petrorrigonoidea, quinto cavidad nasal, sexto tabique óseo o La 4 se lámina. llama, la 4 se llama fosa pterigoidea. A ver, dilo. Fosa Eh, perigoidea. Fosa pterigoidea. La P, si quieres, no se pronuncia. La fosa pterigoidea es la que está atrás del seno maxilar. Está atrás, es una fosa que está atrás del seno maxilar que guarda estructuras importantes como es la arteria esfenopalatina y el nervio vidiano. La fosa pterigoidea, ¿sí? Muy Luego la bien. 5 la cavidad nasal, ¿sí? 6 tabique óseo o lámina perpendicular de Perpendicular la etmoides del y etmoides bomber nasal. y el vómer nasal, que es parte del septum posterior, ¿sí? Y séptimo, Séptimo, agujero espinoso. el agujero espinoso. Muy bien. Entonces esa es la proyección de submentoniana. ¿Qué Así más? es. Tener Ahora una idea veamos. general de esto, ¿sí? Ahora submentoniana. Sí, perdón. A ver, En la proyección submentoniana valoramos el piso anterior y superior de la fosa media, así como las órbitas, orificios ovales, oval y espinoso. Permite además visualizar los senos esfenoidal como su tabique divisorio y conducto auditivo interno. sí, Aquí, como podemos ver, la posición del individuo se sienta frente a la mesa de rayos X, extendiendo la cabeza hacia atrás y hacia adelante. Como podemos ver, prácticamente va a estar sentado tirando la cabeza toda hacia atrás y colocándose contra la placa de rayos X. sí. Y aquí podemos ver cómo sería la La radiografía simple, ¿va? radiografía La simple, así es. mandíbula, sí, sí. Es parte posterior ahí del oído medio. Ok, ¿qué más? Aquí sería tomografía del hueso temporal. ¿Cuál? La proyección coronal O sea, tomografía del hueso temporal. A ver, sí, la tomografía, sí. Entonces ya vimos radiografías simples del hueso temporal. Ahora vamos a ver tomografías. Así es. A ver, la tomografía Bueno, coronal o frontal. hacer proyección coronal o frontal y esta Ándale. va a permitir una adecuada valoración de los oídos externos, externo, medio e interno. Prácticamente todo el oído, ¿va? La proyección Ujú. coronal del oído nos va a hacer ver desde el externo hasta el interno. Muy bien. Y ahí está una radiografía. ¿Puedes decir qué es cada número? Sí, el 1 es la cóclea, el 2 es el conducto del nervio facial, el 3 es el martillo, el 4 es la pared lateral del ático y el 5 es el conducto auditivo externo. Miren qué bonita, ¿verdad? Entonces la proyección coronal del oído. A lo largo, ¿verdad? Vemos a lo largo varias estructuras del oído, tanto externo como interno. Está muy bonita esa radiografía. Generalmente las proyecciones tomográficas de oído que pedimos más los otorrinos son las proyecciones, esta que acabas de mencionar, junto con esta lateral, que es que Esta es proyección sagital o lateral y va a ser una proyección complementaria de la de corona la se coronal. complementa, sí. Y es satisfactoria en particular para el estudio de mastoides, conducto auditivo externo, huesecillos, porción vertical del nervio facial, conductos semicirculares, conducto auditivo interno y acueducto vestibular. Sí, todas esas estructuras del oído medio
¿sí? Del oído externo, de los canales semicirculares. Es un apoyo o una complementación a la proyección coronal, la proyección sagital o lateral, y ahí describe los números. En el 1 se va a ver la cavidad timpánica, La cavidad timpánica, vean qué bonito, luego la 2, el martillo, el martillo, luego el 4, el bueno, 3 el 3, el ático, el ático, vean y grábense muy bien lo que es el ático para que vean. El ático es la parte superior de la caja timpánica. La caja timpánica está donde está el martillo, el yunque, que es el 2 y el 4, y toda esa cavidad, ¿verdad? Esa cavidad tiene una parte superior, que es el ático, el 3 ático, o aditus adantrum, que es el aditus adantrum va a estar en esa parte de arriba que comunica las celdillas mastoideas. No sé si el 5 ¿qué es? el 5 es el conducto semicircular horizontal Conducto semicircular es parte del oído interno, ¿sí? y Aquí el no se 6 ve. ¿Y el 6? es el conducto del nervio facial. El conducto del nervio facial que va hacia abajo, ¿va? ¿Por dónde sale el nervio facial del hueso temporal? A ver, alguien que me lo diga. Lo vimos en la plática que dimos antes. Se llama agujero, ¿qué? El nervio facial de la mastoides en su parte descendente. Ahí está saliendo del hueso temporal hacia el cuello. El 6. Ese agujero se llama agujero estilo, ¿eh? Estilo mastoideo, anótelo muy bien. El nervio facial ya lo estamos viendo en esta placa sagital o lateral. Vemos el nervio facial saliendo del hueso temporal por el agujero estilo mastoideo. Agujero estilo mastoideo. Vemos la caja timpánica con su ático, canal semicircular horizontal, el 5, ¿va? Sí, es el canal semicircular horizontal, ¿va? Sí, ¿Va? El 2 es el martillo, el 4 es el yunque, ¿no? ujú. Huesecitos. Entonces, eso podemos ver en la sagital. ¿Qué más? Ahora la semiaxial u oblicua. A ver, semiaxial u oblicua. ¿Qué es? Es una proyección especialmente útil para estudiar la pared interna o laberíntica de la cavidad del oído medio, además de la ventana oval, el promontorio, el conducto semicircular externo y la porción horizontal del nervio facial. A ver, y menciona los números. Es el 1, ¿qué es? El 1 es la cavidad timpánica, La cavidad timpánica. Tengan imaginación, grábenselo. Cavidad timpánica en la parte medial. ¿Qué más? 2. el 2 es el vestíbulo, El vestíbulo, que es la entrada de la entrada del oído interno. Vestíbulo significa entrada. Entonces el vestíbulo nos habla de la entrada del oído interno, el vestíbulo, que corresponde a la pared interna del oído medio. El oído medio, la pared externa sería la membrana timpánica y la pared interna es el vestíbulo o promontorio. Promontorio y está el vestíbulo, ¿va? El 2, luego el 3. es el conducto auditivo interno. Conducto auditivo interno, donde va el facial y donde va el vestibular y coclear, séptimo par, y luego el octavo, perdón, luego el 4, Es el conducto semicirculares. conducto semicircular, ¿qué? Conducto semicircular, el externo, ¿va? Sí, Conducto semicircular externo porque hay superior y hay posterior, ¿sí? El externo es el que vemos. Luego el 5, la el ventana, conducto del facial. al conducto del facial, que está en esa parte del promontorio. 6, El 6, el yunque. el yunque, ahí lo vemos, ¿sí? Y el 7, ventana oval. Ventana oval, ¿qué? La ventana oval está cubierta ¿por qué? ¿Qué cubre la ventana oval? Rápido. ¿Qué huesecito cubre la ventana oval? ¿Sabes? Mm, No, ¿verdad? no, Bueno, ¿cuáles son los 3 huesecitos del oído? Martillo, yunque y Dime. estribo. Exactamente. Entonces el estribo es el interno, ¿sí? Y si estamos hablando de parte interna del oído, es el estribo el que está tapando la ventana oval, ¿sí? La ventana oval es donde se coloca la platina del estribo, ¿sí? sí, ¿Entendido? Es la parte Sí. interna del oído medio donde va y se articula la platina del estribo. ¿Va? Tienen que tener imaginación, ¿va? Conocer los huesecitos del oído en las radiografías, ¿va? Desgraciadamente así empieza el programa, ¿va?
A mí me hubiera gustado hablar de anatomía del oído, primero anatomía todo, la otorrino, pero así no está programado el temario. El temario está empezar con radiología, ir pues poco a poco dilucidando o descubriendo. En radiología, pues parte de la anatomía, ya la anatomía fina la iremos viendo con cada tema en particular, ¿sí? Pero saber es básico, los tres huesecitos, martillo, yunque y estribo, ventana oval, ventana redonda, vestíbulo óptico, canales semicirculares que son tres, superior, lateral y posterior. Eso es básico saberlo. Luego una semiaxial, que es que, ya la vimos esto, ¿no? Sí. La que sigue. Basal o horizontal, ¿qué es? ¿Para qué es? Esta va a ser satisfactoria para el estudio de personas con malformaciones congénitas Y tumores. y Esa tumores. generalmente no, es raro que le pidamos. ¿Qué más? La axial La, de la pirámide petrosa, si se pide axial. Radiografía, sobre todo tomografías axiales y coronales, son las que nos sirven. ¿Útil para qué? Para ver el acueducto útil para el estudio y valoración del acueducto vestibular y la cápsula coclear. y la cápsula. Básicamente es el oído interno. El acueducto vestibular no son más que los canales semicirculares, ¿sí? El vestíbulo es hablar de canales semicirculares y la cápsula coclear pues es lo que le recubre la porción ósea. ¿Qué más? De la cóclea. Hay una proyección que se denomina de la Cruz o Antonio de la Cruz para valorar el clivus, ¿va? Sí, ¿Y qué más? como también la porción apical de la pirámide petrosa. De la pirámide petrosa. El clivus se refiere a la porción terminal de la base del cráneo. El clivus es la parte ascendente de la base del cráneo hacia la columna cervical. Es lo que une la columna cervical con el cráneo. Es el clivus, ¿sí? Esa área es muy importante para ver sobre todo tumores del clivus que pueden afectar el oído, la trompa de Eustaquio, el conducto eh, auditivo interno. Es una área pues superior, allá en la parte más superior de la rinofaringe, la parte que desciende, que se llama clivus. Estudienme, léanle, vean por ahí bien y que les quede claro lo que es el clivus. ¿Qué más? Ahora vamos a ver la tomografía axial La, computarizada la del hueso axial temporal. computarizada, que es muy útil, ¿sí? ¿Qué nos habla la tomografía axial? Pues va a ser muy útil para la valoración de las lesiones del ángulo pontocerebeloso, tumores retrococleares y de nasofaringe que van a producir la disfunción tubaria secundaria e infecciones del oído medio y la mastoides. Muy bien. Ángulo pontocerebeloso es muy importante entre la protuberancia y el cerebelo, ¿va? Ahí se forman sobre todo tumores y el tumor más frecuente es el, eh, ¿cómo se llama? Ya se me fue la onda. El tumor más frecuente es el neurinoma del acústico, anótenlo. El tumor más frecuente que nos interesa a nosotros es el neurinoma del acústico. ¿Qué más? ¿Se aconseja realizar cortes? Se aconseja realizar en general cortes de 1.5 Así milímetros es, muy bien. y la proyección coronal va a ayudar a valorar el ático, el espacio de Prusak, Prusak, el ¿sí? tegmen timpani, las cabezas de los huesecillos y la porción horizontal del nervio ¿A facial. qué se refiere tegmen timpani? Rápido. Tegmen timpano, ¿qué es el tegmen timpani? Rápido, sí, sí es muy sencillo. Tegmen, ¿qué es? Segmento del tímpano. ¿Qué es? Segmento del tímpano. Techo, el tegmen timpani es el techo del tímpano, es la pared superior. ¿Sí? Todo ese espacio de Prusak es un espacio en la parte superior del oído medio, ¿sí? Entre la cabeza entre la cabeza del martillo y la pared superior de la caja timpánica, es un espacio de Prusak. El tegmen es el techo del tímpano y la cabeza de los huesecitos, toda la cabeza de los huesecitos del martillo y del yunque están en la parte superior del oído medio, ¿sí? O sea, esta radiografía es una radiografía que nos va a estudiar la parte superior del oído medio y también la porción horizontal del nervio facial que pasa por ahí. La proyección axial se utiliza también para valorar el seno timpánico, ¿sí?
Síguele. ¿Continuamos? ¿No me oyen? Sí, no, ya. A ver, Se me apagó el seguimos. micrófono. Sí, cuando la Regrésale, por tomografía, favor. podemos regresarla. Nos faltó que leyeras la segunda parte. La axial Sí. se Se utiliza. va a utilizar para valorar el seno timpánico y el receso facial, junto Sí, con la porción vertical del nervio, el estribo y el conducto y semicircular circular lateral. posterior. Ok. Es oído medio, prácticamente oído medio y facial, ¿verdad? La parte del facial que pasa por el oído medio. Sobre todo son tomografías que vamos a pedir cuando hay parálisis facial. ¿Qué más? Cuando esa ya la vimos, la que sigue. Ahí, Cuando la la tomografía, tomografía se combina con una cisternomeatografía meatografía. y se practican cortes de 1 a 1.5 mililitros. Se puede identificar con detalle el nervio vestíbulo-coclear y la arteria Ok. cerebelosa anterior-inferior. ¿Qué más? Ahí está, ¿sí? Conducto semicircular canal auditivo interno, que es la flecha, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué más? Los huesecitos, la resonancia magnética. Nos quedan 5 minutos. A ver, ¿qué nos dices de resonancia magnética rápidamente? ¿Para qué sirve la resonancia magnética? Para Bueno, tumores a ver, va a ser un estudio que se basa en la interacción entre dos ondas de radio con un sí, núcleo específico en el cuerpo en presencia de un campo magnético así fuerte es. que no produce efectos adversos demostrables en los tejidos biológicos. Esa no causa daño, sí. Y esta va a poder considerarse como un mapa basado en la densidad de hidrógeno en el organismo. Y Exacto. Eso grábenselo muy bien. Eso grábenselo muy bien. Es un estudio que se basa en la captación de hidrógeno en las células. Captación de cantidad de hidrógeno. ¿Sí? ¿Qué más? y esta va a estar muy influida para dos parámetros físicos que son los tiempos de relajación magnética. Que son el T1 y el T2, Sí, ¿verdad? ¿Qué más? de cambio. Sí. La Este otra, por estudio se favor. basa, y bueno, ahí estaba, ya está, ahí lo leíste, y es el T1 y el T2. Todas las resonancias magnéticas tienen dos periodos, que es la tensión 1 y la tensión 2, ¿sí? Dos parámetros físicos que se relacionan a la relajación magnética, denominado la relajación o a la contracción de las células en T1 y T2. Síguele, la próxima. La rotación, ¿qué más? ¿Qué dice ahí, Bueno, Leo? la rotación de los protones de los átomos de hidrógeno van a generar pequeños campos magnéticos denominados momentos magnéticos, que cuando se van a colocar sobre campos magnéticos más potentes, van a hacer que se alineen en sentido superior a inferior de manera equilibrada. Así es, ¿qué más? Cada tejido, Cada tejido del cuerpo humano va a presentar sus propios valores T1 y T2, así lo que es. va a hacer que estos puedan ser programables en conjunto con los tiempos de repetición y de giro o posición. Sí, Y el agua va a ser la fuente más común de núcleos de hidrógeno, que van a contribuir a la señal de la resonancia magnética. Por consiguiente, el medio ambiente químico local del agua determina los tiempos de relajación T1 y T2, junto con el grado de movimiento, rotación y vibración de las moléculas. o sea, de acuerdo al agua y el agua que nos va a dar, si el tejido es blando o es duro, de acuerdo a que si es blando o es duro, nos va a dar un T1 o un T2 variable, ¿sí? No es lo mismo un fibroma que un higroma, que es como un quiste, ¿verdad? Nos va a dar diferente tipo de captación y nos va a hablar de T1 o T2. ¿Qué más? La resonancia es un estudio de elección, sobre todo, ¿para qué? Para la valoración de lesiones del ángulo Grábense, esa es pontocerebroso. pregunta de examen. ¿Para qué sirve, sobre todo para nosotros otorrinos, la resonancia magnética? Para diagnosticar lesiones, tumores, como les decía ahorita, de neurinomas del ángulo pontocerebeloso, ya que es capaz de distinguir ¿qué? Ya Ahí están. que es capaz de distinguir desde neurinomas Y intracaniculares del acústico hasta compresiones de origen vascular del muy octavo par fino, craneal. exacto. Sí, descubre lesiones pues finas, tanto nerviosas como es el neurinoma,
como lesiones vasculares de compresión, sobre todo del octavo nervio craneal. ¿Sí? Grábense esta diapositiva. La elección de las resonancias para ver tumores del ángulo pontocerebeloso, ya sean nerviosos o vasculares. ¿Qué más? Nos queda 1 minuto y medio. Terminamos. Nos vemos mañana. Terminamos esta plática y continuamos con el siguiente tema. ¿Sí? Sí. Que es el de rinofaringe, ¿verdad? Sí. Ya el siguiente grupo para que lo tenga preparado. ¿Sí? Ok. ¿Continuamos? Los tumores de la colesteatomas. Los colesteatomas congénitos se van a caracterizar por una intensidad media para la onda T1 y alta en la onda T2, a Sí. diferencia de los granulomas de colesterol, que van a presentar señales de gran intensidad tanto en T1 como en T2. O sea, la intensidad, o sea, hay que valorar de los T1 y T2 la intensidad, y eso nos va a hablar de la consistencia del tumor. La resonancia, grábenselo muy bien, es para determinar lesiones de tejido blando, no óseo. ¿Sí? La resonancia no sirve para las fracturas, sirve para las lesiones tumorales. Los tumores del ángulo ponto, ¿qué se observan? Se observan con imágenes isodensas o más claras que la del cerebelo. Por otro lado, las placas de esclerosis múltiple van a presentar mayor intensidad en la mayor onda intensidad. T2. O sea, se habla de la intensidad de las ondas, ¿va? Según la lesión. Los meningoceles van a emitir señales idénticas a las del líquido cefalorraquídeo con onda T1 de baja intensidad y de alta en la onda T2. Entonces, o sea, los tumores o las lesiones en T nos van a hablar de baja o de alta intensidad, y de ahí nosotros determinar qué tipo de